Charla histórica. Tu conexión con el pasado. La maestra Alejandra García, que es licenciada en Historia por la Universidad de Michoacán, Hidalgo, obteniendo el grado mediante la elaboración del catálogo documental del Archivo Histórico de la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán, primera mitad del siglo XVIII. Es maestra en estudios del discurso por la Facultad de Letras de la Universidad, con el trabajo titulado Las voces de mujeres en testamentos de la ciudad de Pátzcuaro y su jurisdicción, siglo XVIII, análisis lingüístico, primer grado de mención honorífica. Se ha desarrollado la promoción de la cultura y la lectura, desempeñándose en diversas actividades dentro de la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán. Entre sus principales responsabilidades destaca su labor como coordinadora del Programa Estatal de Cultura Infantil, Alas y Raíces a los Niños de Michoacán, coordinadora de la Feria del Libro Estatal del Libro y la Lectura 2008 a 2012 y 2016, coordinadora del Consejo Editorial de la Secretaría de Cultura de Michoacán. Ha participado en congresos, seminarios y grados de investigación científica, presentando trabajos en los que abordan la participación de la mujer en los procesos históricos, enfocándose en su papel como administradora y pilar de la familia, resaltando cómo ha sido la encargada de conservar y preservar el patrimonio familiar. Estas investigaciones están fundamentadas en la documentación notarial novohispana, haciendo especial énfasis en testamentos, inventarios y bienes. Actualmente está adscrita al Centro de Documentación e Investigación de las Artes de la mencionada Secretaría de Cultura y cursa el doctorado en Historia en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad de Michoacán y Circular de Hidalgo. Su investigación doctoral lleva por título La Administración del Patrimonio Familiar, un estudio de los bienes de mujeres en testamentos e inventarios, Pátzcuaro, 1700 a 1750. Y bueno, es parte del grupo académico Charla Histórica, que nos va a presentar testamentos de mujeres y sus escritos. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias que estamos haciendo posible todos este tercer coloquio de fuentes de investigación. En los otros coloquios, bueno, pues hemos trabajado, bueno, personalmente he presentado el Archivo Histórico de Pátzcuaro, que es el repositorio que es en el que se fundamenta el trabajo que estoy realizando, pero un archivo complementario para mi trabajo es el Archivo Histórico de la Casa de Morelos, y bueno, pues lo voy a presentar como parte del trabajo que estoy realizando. Gracias, Rebe. Perdón. Bueno, y voy a decir rápido la presentación que armé para no perderme, porque luego empiezo a hablar y me voy por todos lados. Voy a hablar un poquito del Archivo Histórico Casa de Morelos, la historia, el fondo y el edificio, los proyectos digitales de la UNAM, que es una de las acciones que se ha realizado dentro del Archivo Histórico, dentro de la digitalización. Bueno, los testamentos que yo he obtenido de mujeres para mi corpus en el siglo XVII, el siglo XVIII, y bueno, pues de qué va este trabajo de presentar género, vida cotidiana, cultura material, y bueno, algunas reflexiones finales que voy a realizar. Este es físicamente, creo que los que estamos aquí, la mayoría conocemos el Archivo Histórico Casa de Morelos. Aquí está la entrada y el espacio donde ya tiene un espacio muy digno, ya tiene las acciones que se tienen que realizar para algunos archivos, en contraposición, por ejemplo, con el de Pátzcuaro, que no tiene esta calidad de material, que a pesar de que es muy sencilla, pues había que ni siquiera eso tiene. Entonces, pues sí, ha sido una labor bueno, ahorita voy a explicar, comentar de Lina, de preservar este acervo, ¿no? Y bueno, pues más que nada la historia institucional es el principal repositorio de documentación eclesiástica del antiguo obispado de Michoacán. También se divide este material con el archivo de la catedral, pero bueno, pues allí se van conjuntando. Hago una pequeña línea temporal para entenderla un poquito de cómo va avanzando. Bueno, en
finales del siglo XIX, hay una confiscación de documentos eclesiásticos por los movimientos que todos conocemos, por el gobierno civil, y esta documentación se resguarda en varios edificios, entre ellos lo que sería el Museo Michoacano. Ya para 1932 ya hay un traslado del acervo de Casa de Morelos y que se inicia un catálogo público. Y bueno, pues como comentaba, con la creación del INAH ya quedan sus fondos bajo resguardo y comienzan esos trabajos de ordenación y catalogación y clasificación. Ya para 1990-94 ya hay más avances, hay una división que más adelante lo voy a ver de los grandes fondos que se trabajan aquí, que se cuentan, que es el diocesano, el de Cabildo y el parroquial. Y bueno, para el bicentenario que hubo de estos grandes eventos y acontecimientos del bicentenario de la Revolución y de la Independencia, bueno, pues se hizo una restauración de todo el edificio y ya se cuenta con una nueva, dentro del museo, una nueva museografía, y bueno, ya tienen este almacenaje que estaba yo presentando. Ya para el 2000, ya para este siglo, 2014 y 2012 y 2014, ya están en digitalización y ya se pueden consultar algunos aspectos de los documentos. Y bueno, también como se comentaba, algunos alumnos de la Facultad de Historia tienen catálogos, bueno, también el trabajo del maestro Carlos Juárez Nieto y todos estos trabajos que se han ido abonando para que tengan más facilidades de trabajo este lugar. Bueno, pero sin duda, pues también es importante el lugar donde está depositado este acervo. Bueno, bueno, ya casi en la mitad del siglo XVIII se concluye esta planta baja, según la información que se tiene dentro del mismo museo que me dieron. Y bueno, pues ya en 1801 Morelos adquiere este inmueble y ya le añade la segunda planta. Y bueno, pues avanzado el tiempo se confisca la casa y se ordena su destrucción parcial, pero bueno, ya para el gobierno independiente en 1822 ya inicia una reconstrucción, se reconocen los derechos de la familia. Ya en el 1910 se adquiere el inmueble para el gobierno federal con el objeto de crear el Museo de la Independencia. Y bueno, ya para 1934, que decíamos, ya hay una restauración mayor por parte de la Dirección de Monumentos Coloniales. Y bueno, como les comentaba, este archivo está dividido en tres grandes fondos: el fondo diocesano, el de Cabildo y el parroquial, y el relativo, el diocesano, es a la curía y a la Secretaría de los Obispos. Y bueno, aquí es donde yo he encontrado los testamentos que he trabajado, que es en las secciones de justicia, gobierno y disciplina, sobre todo de justicia porque, bueno, la mayoría de los testamentos que yo he revisado, que he encontrado, es que hay alguna disputa, que algún sacerdote o cura o bachiller no ha cumplido con su actividad de albacea o no ha entregado bien las situaciones. Entonces, bueno, pues hay un proceso judicial para la fundación de las capellanías y todo esto, ¿no? También se encuentra el fondo de Cabildo, donde están las actas del Cabildo Catedralicio. Bueno, pues es una fuente privilegiada para decir la historia eclesiástica y la vida cotidiana de Valladolid. Y el fondo parroquial, que también, bueno, a muchos nos interesa, porque pues allí vemos los bautizos, matrimonios, defunciones y testamentos, que podemos allí dar un rastro, un seguimiento de las familias, estas redes sociales que se realizaban y que se tenían, ¿no? Bueno, aquí las podemos ver muy claramente, si tenemos, bueno, las comprobaciones, luego estamos buscando. Y en estas actas de bautismo, que no integro, pero bueno, pues ahí hay mucha información porque ahí nos dan la información de la calidad de las personas que están, si es hija natural, si es legítima, ilegítima, si es este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, en algunos libros parroquiales vemos que inclusive ponen negro, mulata, mestizo. Entonces, hay esta clasificación de las personas que se escucha muy fuerte, pero bueno, pues nos da información de ese momento.
el archivo histórico de la Casa de Morelos en la red decidí poner esta información porque, bueno, me parece importante, que es ha habido muchas investigaciones a partir de esta digitalización que ha llegado a todo el mundo y me parece como muy interesante, que son documentos del siglo XVII puestos a consulta pública y, bueno, la Escuela Nacional de Estudios Superiores desarrolló portales de consulta en línea de los fondos, poniendo el acervo al alcance de los investigadores y, bueno, pues es que parte de todo esto es democratizar el acceso y facilitar el acceso a fuentes primarias, ¿no? La responsable, como comentaba, es la doctora Cecilia Roque Ridaura. Y bueno, se le llama catálogo razonado, brujería y hechicería en Michoacán en el siglo XVIII. Está muy interesante por si lo quieren. Ahí está la dirección abajo, por si pueden accesar a eso. Ya están, las búsquedas nos las dan muy esquematizadas, como expediente, acusados, declarantes, motivos, lugares. Entonces ya tenemos como toda la información en este catálogo razonado. Puse un ejemplo muy rápido, como hace énfasis en Inquisición, pues este es un caso, un auto de denuncia presentado por el comisario del Santo Oficio de la villa de Zamora contra las mulatas Juana y Andrea por cargar huesos de muertos, hierbas, polvos y pájaros para provocar maleficios. Y entonces, bueno, pues ahí está en la cabeza del proceso todo el esquema de lo que va relatando. Está muy interesante el proceso porque, bueno, pues están los testigos, qué es lo que vieron. También está toda la vecindad casi participando, porque, bueno, cuando nos dice María de Béjar, española, vecina, casada con Joaquín y Anaya, español, cita que Rosa Juana, mulata, con Juan López, mulato, le dijo que Miguel Guerrero, que Teresa, entonces va haciendo como un teléfono descompuesto allí, pero muy interesante de quién le dijo y cómo a que llegar, que había quitado unos huesos de muerto atados, unos listoncitos a un pájaro que llaman chuparrosa, que es los colibríes, supongo. Y entonces, bueno, pues es todo el proceso y así está. Esta es la portada de este catálogo razonado, que me parece pues muy interesante socializarlo y compartirlo. La mayoría de nosotros, de los que estamos aquí, a lo mejor ya lo conocíamos, pero pues sí me parece de resaltar. Y bueno, en cuanto a los testamentos de mujeres de Pátzcuaro, que son los que yo he estado buscando y encontrando, los encontré en el Fondo Diocesano, en el área de justicia, en testamentos, ¿no? Entonces encuentro solamente cumpliendo con los criterios que ya tengo previstos, que sean dentro de la mitad del siglo XVIII, que sean mujeres, que sean de Pátzcuaro o que la familia está de Pátzcuaro. Pues aquí encontramos sobre todo apellidos pues que sabemos que van a estar apareciendo en las familias importantes de Pátzcuaro, como los Villarroel, los Soria, los Rentería, y todas estas familias que ya tienen estos lazos y tienen desarrollo empresarial importante dentro de la ciudad de Pátzcuaro, ¿no? Y entonces, bueno, pues como vemos, pues viuda es lo más reiterado también en los testamentos que encontré en el archivo histórico de Pátzcuaro, también las viudas. Esto nos muestra, como ya lo hemos comentado, cómo las mujeres viudas pues han administrado el patrimonio durante muchos años, porque como decía la doctora, pues se casan muy jóvenes las muchachas con personas grandes en estos matrimonios, pues que están concertados y que pues, el amor es pues, dentro de las clases menos privilegiadas sí hay relaciones amorosas, se ven más, sobre todo en los testamentos o en estas situaciones, pero en estas pues, son familias que arreglan los matrimonios y entonces pues la mujer la mayor parte de su tiempo pues está viuda y entonces son las que administran y preservan el patrimonio familiar, ¿no? Y bueno, pues ya como los he comentado en otras ocasiones, con el testamento como fuente para la historia social,
pues está redactado ante escribanos y testigos, y que tenemos la declaración de fe, las disposiciones funerarias, es un inventario de bienes, deudas y redes familiares. Para las mujeres es uno de los pocos documentos en la que la voz femenina aparece registrada directamente en primera persona, por eso me parece también de relevancia este documento. Permite reconstruir de alguna manera economías domésticas, prácticas devocionales, redes de solidaridad y estrategias de transmisión patrimonial, porque en la mayoría de los testamentos que he visto, que son a lo mejor es una muestra significativa para mí, bueno, siempre la transmisión es siempre privilegian que sean a sus hijas, transmitirles el patrimonio, y aquí sí veo, no sé si, no he revisado mucho lo del mayorazgo, he de decir, pero en los testamentos que he revisado es que tanto hombres como mujeres, a todas partes iguales en los testamentos, no hay una privilegiada al hijo mayor, dejarle algo aparte y ya otros a los menores dividir, ¿no? Sino que todos parejo, cierta equidad. Pero bueno, como comentaba, la condición de viuda es el mejor momento de una mujer, dicen por ahí, porque pues tienes la capacidad como albacea, dispones de tus bienes, puedes poner o excluir herederos, y bueno, pues tienes capacidad económica, social, religiosa también, porque tienes pues libertad, ¿no? Y entonces pues dicen que es la mejor. Y bueno, dentro de las perspectivas teóricas, bueno, pues este trabajo lo estoy realizando con una línea histórica social, y bueno, también dentro de la microhistoria, porque pues, es Pátzcuaro, que a pesar de que estuvo disputando la capitalidad con Valladolid, pues sigue siendo, se le considera como un espacio más rural, ¿no? Historia de género y historia de la vida cotidiana. Bueno, este trabajo que estoy realizando, pues como les he comentado, es a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, y bueno, pues esto ya se los había comentado. Valladolid está disputando la capitalidad con Pátzcuaro, y entonces esto también se nota en algunos documentos, porque bueno, pues ahí está esta importancia económica dentro de la ciudad de Pátzcuaro. Bueno, Pátzcuaro es el centro de la región lacustre purépecha, y bueno, pues sede del Santuario de la Virgen de la Salud, y esto se ve en los testamentos, que la mayoría están, las vocaciones hacia la Virgen de la Salud. Y bueno, pues es un Pátzcuaro también hasta la fecha, es un lugar donde hay una interacción, hay una conjunción de población española, indígena, y bueno, algunas de castas se les puede llamar. Pilar Gonzalo no está de acuerdo con este término de castas, sino de calidades, pero bueno, pues hay una disputa ahí que se puede aclarar posteriormente. Y como decía, los testamentos que estoy presentando de este archivo específicamente son viudas en su mayoría, que vimos, excepto Sor Inés, que les otorgaba mayor autonomía jurídica, y como les comentaba también, son familias de la élite local, como Villarroel, Soria y Rentería. La mayoría de estas apellidos son alcaldes, son alférez, depositarios generales, tienen los padres de estas personas o los esposos, pues tuvieron esta situación de ser funcionarios municipales. Y bueno, estas mujeres tienen un patrimonio propio, tienen redes clientelares y capacidad de disposición, pues, de su casa, esclava, alhajas, plata, censos. Y bueno, acceso a la escritura notarial como un espacio de agenda femenina. Y bueno, pues rápidamente, la cultura material que estamos encontrando en estos testamentos, pues obviamente son las casas, las tiendas. La mayoría, como estamos trabajando la mayoría de las mujeres que vivían en Pátzcuaro de estos testamentos viven en el primer cuadro de la ciudad, y la mayoría se dedican o tienen comercio. Abajo está, como la Plaza Grande tiene abajo al día de hoy sigue el comercio, y la casa habitación está arriba, pues la mayoría tenía una tienda y vendían
lo que la familia se dedicara. Tenía salas, aposentos, cocina, corredor, patio y corral, que indican, bueno, el estatus y la economía patrimonial de las viudas. En este testamento también estamos encontrando negras y mulatas, que ahí también se ve las disposiciones de libertad que se han manejado en el anterior coloquio. Precisamente trabajé el testamento de Elvira, del apellido, pero que era de Zamora, donde le da la libertad a 12 de sus esclavos como disposición de última voluntad. Y bueno, pues también aquí estamos viendo que este es el espacio para darles libertad a las mujeres que sobre todo han vivido y les han dado su trabajo de tanto tiempo, ¿no? Y bueno, encontramos plata y alhajas, plata labrada, pulseras, arcillos, tumbaga de oro, que ya investigué que es una figura, parece una figura de antes de los españoles, está muy rara la tumbaga. Y bueno, pues dentro de los bienes piadosos hay espejos, ceras, santuarios y todas las donaciones que se hacen a la Virgen de la Salud Guadalupe y a San Agustín. Sobre todo a San Agustín, hay en estos testamentos están dejándoles se están dejando muchos bienes a esta iglesia, no sé, no entiendo por qué, pero bueno, pues ahí ya nos está apareciendo. Y bueno, pues esta devoción familiar y redes sociales la podemos dividir también con las prácticas devocionales, que ya los habíamos comentado, que es a quien está destinada la familia, a quien tiene su santo patrón, a la Virgen de los Dolores, a la Trinidad, todo esto que aparece en la invocación en la primera parte del testamento, y los santuarios que privilegiados, esto es a quien les está dejando los bienes, es a la Virgen de la Salud, Nuestra Señora Guadalupe, San Agustín y San Juan de Dios. ¿Para qué? Con la fundación de capellanías y misas perpetuas para tener la bendición de la salvación de su alma, ¿no? Y bueno, pues como comentaba, las redes familiares y clienterales, estas viudas articulan redes de hermanos, primos y vecinos como albaceas y testigos. La mayoría se queda cercana para concentrar tanto el patrimonio como el control del mismo. Ahí vemos solidaridades femeninas, se le llama, porque en uno de los testamentos sí lo dice Isabel, que vive a expensas de la caridad de su hermana Francisca, ¿no? Entonces allí se nota como dentro del testamento está agradeciendo como su hermana se ha ocupado de ellas. Y bueno, relaciones con hijos, Gertrudis, uno de los testamentos, reconoce deudas de sus hijos varones y los excluye de la herencia de la casa, pues porque tienen sus deudas, ¿no? Y bueno, en estos testamentos están, como decía, en el obispado, porque pues hay presencia de priores y clérigos en el manejo de bienes, quienes son los que hacen esta negociación del poder y quienes están considerados como un elemento importante para estos testamentos, para darle cierta credibilidad, al poner un clérigo o un prior. Y bueno, rápidamente quise poner el caso de Francisca de Villarreal, porque ella, bueno, Francisca y el siguiente también, nada más porque cumplen con los requisitos o con lo que había estado comentando, pero donan toda su casa de morada al convento de San Agustín, a cambio de 20 misas perpetuas anuales. Entonces, pues dejó, supongo que a la familia sin casa, pero va a tener sus misas perpetuas. Y en el caso de Gertrudis, también dona la casa al convento de San Agustín para fundar una capellanía perpetua por las almas de ella y de su esposo, ¿no? Excluye a sus hijos varones, como comentaba, porque ya tenía una deuda y ya hace una descripción de la deuda. Entonces, bueno, pues estos dos casos me parecen importantes porque, bueno, pues por eso se encuentran dentro de este acervo documental. Y bueno, pues simplemente para terminar, porque
Nada más quise hacer un recorrido por este archivo histórico, pues es un repositorio muy importante para la historia eclesiástica y social del obispo de Michoacán, del siglo XVII al siglo XX. Ya la mayoría de las, como decía con el doctor Gerardo, la mayoría de los trabajos actualmente ya son del siglo XIX, siglo XX, pero pues todavía a los que les interese hacer siglo XVII y XVIII, pues este repositorio es de gran importancia. También, como les comentaba, los proyectos digitales, que es una muestra muy, muy representativa, este archivo, porque pues nos da la información. Pues, se tocan temas, obviamente, que pues, son como más pues, llamativos, que es Inquisición y hechicería, pero bueno, pues hay de todo ahí dentro de los documentos. Y bueno, con los testamentos de las mujeres revelan que son sujetos históricos con agencia patrimonial, devocional y familiar propia. Y bueno, pues como les comentaba, creo que fui muy reiterativa, la condición de viuda era el umbral de mayor autonomía. Disponer de bienes, actuar como albacea y escribir herederos. Y bueno, pues el análisis comparativo de testamentos permite reconstruir redes familiares, estrategias de conservación patrimonial y formas de negociación del poder de género en la Nueva España. Pues esa es la presentación que hice, traté de ser la más concisa posible y que nada más tuviéramos como un panorama de uno de los acervos que algunos ya conocemos, pero bueno, que yo dentro de mi investigación estoy incorporando como parte fundamental de los testamentos. Y bueno, pues también hay testamentos donde dentro de los testamentos que encontré hay uno de una monja que le deja, que no tiene bienes, y entonces pues lo único que dice es que heredo mi alma, ¿no? O sea, para la salvación, pues ahí dejo un testimonio y ya, ¿no? Entonces, pues es que hay muchas monjas que no tienen mucho patrimonio, o el patrimonio que tienen, bueno, pues ya lo han donado a la congregación a la que pertenecen. Entonces pues ya nada más dejan un testimonial de lo que están dejando, y bueno, pues es su última voluntad, ¿no? Entonces pues eso sería el archivo histórico de la Casa de Morelos como archivo diocesano. Pues ya sería todo de mi parte. No quiero preguntar. Maestra, decías que estas mujeres son testamentos, son mujeres de Pátzcuaro. Sí, estos testamentos están aquí, los trajeron de allá de Pátzcuaro. Algunas llega el caso acá a esos procesos judiciales porque pues, están involucrados algunos clérigos y algunos bachilleres. Por eso, si no estuvieran en el archivo histórico de Pátzcuaro, en el de la ciudad, pero porque están involucrados elementos religiosos ahí, pues llegan para este lado. Y algunos testamentos, pues como te digo, son de algunas monjas. Y bueno, pues ahí lo tienen registrado. Sí, gracias. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, bueno, muy interesante su presentación, sobre todo me parece que nos está usted ampliando la panorámica del trabajo. Estos 5 testamentos entonces vienen a sumarse a los que ya tiene usted organizados, y dada la condición, vamos a decir, judicial, pues tienen una naturaleza, una condición diferente. Me llamó mucho la atención que sí, escuchándolo en algunas otras ocasiones, hace usted mucho énfasis en la condición ideal de la mujer colombiana. Pero ahora, precisamente, con esta presentación, sobre todo cuando nos habla del papel que juegan priores clérigos, precisamente, en algunas de sus determinaciones, yo creo que la cuestión de matizar, como lo ha mencionado,
esa mayor libertad, ¿verdad? Pues se va a ver limitada en algunas condiciones especiales, como pueden ser estos casos, y vemos que caen dentro de un ámbito de una masculinidad con, digamos, dos frentes. Primero, digamos, el hecho de haber sido esposas, por un lado, y por supuesto su capacidad para hacer, deshacer, o definir o decidir alguna cuestión, pues vuelven a presentarse, sobre todo cuando haya un problema con la parte de la herencia, precisamente al verse sujetas, no sé hasta qué tanto, las relaciones con estos actores religiosos sean tan cercanas o no, y eso les permita sí o no efectivamente expresar una voluntad, una decisión de que se va a hacer con determinada parte de los bienes que tienen. ¿No? Se me genera esa duda, ¿verdad? Escuchando ahora y un poco revisando algunas otras presentaciones. Gracias. Pues sí, el asunto es que casi siempre se tiene, bueno, como en teoría esta información, ¿no? Pero en la práctica, bueno, pues sí, por ejemplo, todos los la mayoría de los todos los albaceas, no quise decir eso. Los albaceas algunas veces son hombres, algunas veces son mujeres, pero por ejemplo los testigos o los que están presentes siempre tienen que ser hombres, siempre, inevitablemente. Entonces, para que de hecho esté excluido niños y mujeres para ser testigos de esto dentro de los testamentos. Y bueno, pues el que sea un clérigo, de alguna manera, pues como dice, como que limita, pero también valida que ante la iglesia ellas hagan o realicen este testamento, ¿no? Pero recordemos que el testamento pues es el último documento en algunas ocasiones es el último documento que dicen en su vida, porque inclusive hay registrados que están escribiendo el documento y dice allí, y en ese momento perdió el habla y falleció. O sea, es el último documento literal que hacen en su vida. Entonces, pero durante todo su tiempo pues, pudieron tener de alguna manera y tuvieron que trabajar la hacienda, tuvieron que crecer los bienes que tenían, conservarlos, agrandarlos, expandirse, ¿no? Entonces, a esa condición, quizás de alguna manera me refiero que durante su vida, pues tuvieron cierta libertad para negociar, para trabajar, porque en el mismo archivo histórico de Pátzcuaro se encuentran muchos documentos notariales donde los esposos y las esposas se dan permiso para negociar, ¿no? entre ellos. Entonces, este tipo de documentos, pues ya como eres viuda, ya no necesitas que tu esposo te dé permiso para negociar ciertas cosas, ¿no? Al contrario, pues tú tienes que sacar la familia adelante. Entonces, quizás a lo que me refiero, que durante su vida tuvieron esta gestión y esta administración, de hecho, pues ellas determinaron con quién se iban a casar sus hijos o sus hijas. Y ya al final de sus días, pues sí, hay un hombre que quizás va a distribuir, va a ser el albacea y el tenedor en algunos casos de los bienes, pero en la mayoría durante su vida pues sí fueron las gestoras y al final a lo mejor pues salen beneficiados ciertas personas, ¿no? Pero pues tratar de distribuir equitativamente los bienes, ¿no? Aquí no incorporo, pero ya lo hemos comentado, en los inventarios de bienes se ve también todo el capital y todo lo que tuvieron durante su vida, y que en contraste con lo que llevaron de dote, pues es muchísimo lo que son de la hacienda o de lo que tengan ellos, ¿no? Entonces, pues, eso sería nuestro. Gracias. Yo, un poco retomando a una cosa que pusiste ahorita en la respuesta sobre la capacidad de estas mujeres de incrementar en ocasiones el patrimonio. Yo precisamente me surgió la duda de si la mayoría de bienes, no hablo de capital, sino de bienes,
fue que tenían estas mujeres y que luego heredan o dejan en el testamento a determinadas personas o instituciones, si la mayoría de esos bienes fueron recibidos de los esposos fallecidos o ellas fueron adquiriendo también. Algo mencionaste ahora sobre que algo se agrandaba. Pero entonces, hay mujeres que hayan, o dentro de estas mujeres, que hayan incrementado así como notoriamente el patrimonio familiar, por ellas mismas, digamos, no por herencia del marido, sino que ellas hayan adquirido bienes y que las pudiésemos catalogar como propietarias. Y hay casos de alguna que también hayan sido prestamistas, porque aquí en Morelia, por ejemplo, Cintia Vargas estudió propietarias en el siglo XIX y muchas de ellas acaban siendo prestamistas. No sé si sea un caso equivalente. Y por otro lado, hay mujeres solteras, al margen de las monjas de Rosa, hay mujeres solteras las que están testando. Sería todo. Sí, hay doncellas en el corpus que tengo de Pátzcuaro, sí hay doncellas que son solteras, que viven con la hermana y que los proveen. Una de ellas explica que vive con su hermana y que quien las mantiene de alguna manera es un hermano que vive en México, que les ha dejado una casa y ella le va a dejar a su vez a su hermana lo que tiene. Pero sí, sí hay varias doncellas y bueno, dentro de los testamentos hay uno no específicamente de Pátzcuaro, creo que no sé si lo he comentado, de una mujer que vivió a finales del siglo XVII en Uruapan, que ella no nos dice de dónde provee, o sea, no deja su testamento, tiene hijos pequeños, tiene mamá, hermanos, hijos pequeños, y no nos dice de dónde viene o sea, no especifica si tuvo una dote. Entonces eso quiere decir que no tuvo. Y de hecho lo primero que dice en el testamento es yo declaro que no he sido casada y que tuve 2 hijos. Pero el asunto es que tiene muchas propiedades y de alguna manera nos inferimos que es prestamista porque tiene como 2 o 3 propiedades dentro de la primera zona de San Francisco de Uruapan, pero dice, y declaro que me debe tal y tal y tal y tal y tal, le debe mucha gente. Entonces asumimos que no sabemos de dónde adquirió los bienes, pero sí asumimos que es prestamista y se puede inferir por eso. Entonces ese sería por un lado. Y por otro, en algunos se puede, pues la inferencia está presente dentro de los testamentos, porque hay mujeres que nos dicen, yo cuando me casé, llevé como dote, que mi padre me dio cierta cantidad para que la administrara mi esposo, y bueno, pues es una cantidad a veces, pues mínima, no mínima, está pequeña comparado con los bienes que está dejando. Entonces ahí podemos inferir que ella aumentó, ella o el marido antes de morirse, ya después de un tiempo ella sola se aumentó el patrimonio, porque la dote sí es pequeña, a menos que, y no se especifica que el esposo trajo más bienes al matrimonio, sino que nada más la dote y todo lo que tiene, y ya como lo van a declarar los hijos. Ahí hay un incremento del patrimonio considerable, no hay específicamente que fue ella, pero tampoco tenemos información de que él haya traído algo más al matrimonio. Entonces, por eso podemos determinar que si se incrementó el patrimonio, pero entonces, básicamente con lo que tenemos ahí de los datos, ¿no? Entonces no podemos hacer más que inferir. Entregamos a... Muchas gracias. Muchas gracias. Charla histórica. Tu conexión con el pasado.